Buenas tardes, en este video vamos a mostrar el funcionamiento adecuado de las simulaciones de los circuitos integrados combinacionales, en nuestro caso los de media escala de integración. Básicamente mi grupo está conformado por Henry Álvarez, David Torres y el que les habla, Jefferson Silva. Entonces podemos denotar aquí primeramente esta simulación. Esta simulación abarca un 74151, en nuestro caso ese 74151 es un multiplexor. Antes de mostrar el funcionamiento adecuado de esta simulación y de su puerta, de su integrado, vamos a definir primeramente qué es un multiplexor. Entonces, podemos denotar que el multiplexor contiene 8 entradas correspondientes aquí como se muestra y tiene solamente una única salida. En el selector de datos como tal, la posición del dato se selecciona colocando el número adecuado binario a las entradas de las selecciones de datos. El selector de datos es el que permite que los datos fluyan solamente en las entradas a una única salida. Esto es básicamente la definición del multiplexor, teniendo en cuenta que los multiplexores convierten los canales en paralelo, tanto en paralelo como en serie. El funcionamiento se puede asimilar o asemejar al funcionamiento de un conmutador, pues donde varias posiciones, varias entradas de conmutación se simulan y tienen solo una terminal común. Y por eso, en base a eso, hay una única salida. Podemos denotar acá que el 74151 consta con 8 entradas y con una única salida. Esta única salida está a una negadora porque como tal esta simulación lo que hace es una suma binaria. El 74151 podemos ver que es un circuito combinacional donde está dotado por las entradas de control, donde estas son capaces de controlar una y solo una entrada de datos al multiplexor. Este multiplexor contiene aquí, como podemos denotar en el pin 7, una entrada de invisión, que se activa pues a nivel bajo. Eso quiere decir que es 0 voltios. Como se puede ver acá, este pin está conectado a tierra porque es una entrada de invisión. Y pues tenemos las tres entradas seleccionadoras de datos, que es el pin 11, el pin 10 y el pin 9. Estas lo que hacen es seleccionar el dato binario que se le abarca al multiplexor y ellas indican el funcionamiento adecuado para que las otras 8 entradas, el otro canal de 8 entradas, infiera con estos seleccionadores de datos para que mande el código que se quiere efectuar a la salida del multiplexor. Eso lo explicaremos más a fondo más adelante. Entonces, ya haber definido el multiplexor 74151 y su funcionamiento, vamos a ver como tal la simulación que vamos a abarcar. Entonces, podemos ver acá que hay dos, podemos ver acá en la simulación que hay dos 74151. ¿Por qué esto? Porque básicamente se va a efectuar una suma binaria teniendo en cuenta unas tablas de verdad. Aquí podemos ver las lógicas estáticas, que son las que nos van a indicar prácticamente si queremos un 1 o un 0 lógico a las entradas de los multiplexores. Entonces, pasamos a definir el primer circuito como tal. El primer circuito consta con un multiplexor de un 74151 con 8 entradas binarias y con una entrada y con 3 entradas de selecciones de datos. Estas entradas están conectadas, como podemos ver, el pin 11 corresponde a la selección de datos A, está conectada a X1. El pin 10, que corresponde a la entrada B de selección de datos, está conectada a Y1
y el selector C está conectado al carril de entrada. Este a su vez la salida está conectada con un 7404 porque, como podemos denotar, el 74151 consta con dos salidas, que es Y positiva y Y negada. Lo conectamos a Y negada y también le conectamos a esto un 7404, que esto es una compuerta NOT. Eso quiere decir que es una compuerta negadora para que no se efectúe la suma como tal al LED que se puede notar en la simulación. Vamos a definir ahora los pines como tal del 74151. Aquí podemos ver que el pin 4, 1, 14, 7 están conectados directamente a tierra y el resto de pines está conectado a VCC, es decir, a la batería, que nuestra batería está alimentada por 1.5 voltios. Ahora bien, este otro 74151 es el que nos va a efectuar el carril de salida, es decir, que nos va a efectuar, dependiendo de la suma que se haga binaria, el carril que se va a llevar en la suma como tal. Podemos ver acá que este no tiene a su salida una compuerta negadora, porque este no va a efectuar la suma, sino va a efectuar el número que se lleve a la suma como tal. Entonces, aquí podemos denotar el integrado del 74151. Podemos ver que sus pines 15, 14, 13 y 12 son las entradas del multipresor. Sabemos que un multipresor tiene 8 entradas como tal. Por eso también el pin 1, 2, 3 y 4 también corresponde a sus entradas. Podemos ver que tiene una salida que es Y positiva, en el caso de estos pines 1, 2, 3 y 4, y W negada, que en nuestro caso es Y negada, que estas son las salidas del multipresor. Podemos ver que el pin 16 es positivo, es VCC, y que el pin 8 es GND. Y podemos ver que los pines 11 y 19 son los datos seleccionados del multipresor. Ahora bien, vamos a ver la simulación como tal de este multipresor. Entonces nos vamos a basar en esta tabla de verdad que nos indica la suma binaria de sus entradas y correspondiente a las salidas de los dos multipresores. Podemos ver que cuando en las entradas X1, Y1 y el carril de entrada son 0, tanto el LED de suma como el LED de salida van a afectar un cero lógico, es decir que estos LED no se van a encender. Y aquí podemos denotar como X1, Y1 y el carril de entrada están en cero lógico, y por eso tanto el LED de suma como el LED de carril de salida están apagados. Podemos ver, por ejemplo, cuando el carril de entrada está en 1 lógico y tanto X1 y Y1 están en 0 lógico, vamos a efectuar que la salida del multipresor de suma se va a mostrar un 1 lógico, es decir, que se va a prender. Aquí podemos ver como cuando activo el carril de entrada, la salida del multipresor de suma se enciende, dependiendo de la tabla de verdad que estamos mostrando. Y el carril de salida, como se puede notar, sigue apagado. Vamos a efectuar otro código. Por ejemplo, cuando el carril de salida encienda y el carril de suma está apagado. Como podemos ver, si X1 y Y1 están encendidos, es decir, que tienen en su carril de entrada un 1 lógico, el carril de salida va a encender. En cambio, el carril de suma no va a encender.
Por eso si nosotros ponemos tanto x1 y y1, que sus entradas lógicas sean 1 y que el carril de entrada sea 0, podemos denotar que el carril de salida va a mostrar un 1 lógico y su suma va a ser 0. Ahora vamos a denotar cuando tanto el carril de suma como el carril de salida estén encendidos. Es decir, cuando x1, y1 y el carril de entrada van a mostrar un 1 lógico. Entonces pasamos a la simulación y podemos denotar acá como tanto x1, y1 y el carril de entrada están mostrando el 1 binario. Podemos ver cómo efectúa la suma y que al carril de salida de tanto el multiplexor de suma como el multiplexor de carril de salida están encendidos, dependiendo pues de la tabla de verdad que vayamos a utilizar. Ya habiendo definido el 74151 y el multiplexor, pasamos ahora a definir el 74153, que es un multiplexor de otro tipo correspondiente a los integrados de los multiplexores. Ahora bien, podemos denotar que el multiplexor 74153 consta con 8 entradas, pero que estas 8 entradas están divididas en 4, es decir, en 2 canales. Cada canal cuenta con 4 bits. Como podemos denotar acá, el primer canal cuenta con 4 bits y el segundo canal también denota 4 bits. También podemos ver que este multiplexor consta con 2 canales de activación, que son los que son nuestras entradas selectoras de datos, y también consta con 2 activaciones por bajos, es decir que estas 2 entradas son de invisión, es decir que se activan teniendo un cero lógico, es decir 0 voltios. Hay que tener en cuenta que cuando estas entradas están negadas, es decir cuando mandan un 1 lógico al circuito, el multiplexor no va a mandar ningún 1 lógico a la salida, así sea dependiendo cualquier código que le entremos. Si la activación por bajos está activa, el multiplexor va a dejar de funcionar. Ahora bien, ya definiendo el 74153, vamos a definir sus pines. Aquí podemos denotar como 74153 consta acá con cada canal. En el pin 6, 5, 4 y 3 se denotan el canal 1 del multiplexor, correspondiente también con EA. EA es el selector de datos. Y aquí también podemos ver cómo el multiplexor en su mismo integrado consta con el segundo canal de 4 bits y con EB, que es el segundo selector de datos. Y A0 y A1, que corresponden al pin 14 y 2, son las 2 entradas de invisión, las que definen si este va a funcionar o no adecuadamente. Y pues ya sabemos con anterioridad que el multiplexor va a tener una única salida sin importar sus entradas como tal. Ya definiendo esto, vamos a pasar a explicar la simulación de este multiplexor.